Es un gusto que estén acá. Estamos en la segunda clase de oración y acá tenemos a Matthew Henna, quien es el profesor de esta clase. Yo estoy en Oklahoma, él está en California, así que el profesor Matthew Henna empezará su clase. Matthew, you can start. Hello, friends. How's everyone ¿Cómo doing? están, amigos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les está yendo? Good. Amazing. Good to see some of our faces. If you can, go ahead and take your camera, turn your camera on so like we can see Es everyone. un placer ver sus rostros a los que han prendido la cámara y si puede, sería genial para mí poder ver sus rostros y que tengan sus cámaras prendidas, mantengan sus cámaras prendidas durante la clase. How was everyone's week ¿Cómo, since our last lesson? cómo estuvo la semana pasada, después de la clase? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Alguien que quiera compartir con la clase cómo estuvo su semana? También saludamos a las personas que están en Facebook y que están viendo esta clase. Oh, amazing. That's awesome. Okay. So, Is there yeah. anyone new here that ¿Hay wasn't here alguien last week? nuevo aquí que no estuvo la semana pasada? ¿Hay alguien que es su primera clase hoy? Debe Amazing. ser. Oh, Alexis. Is his first class. Oh, awesome. Alexis, can you share with us your name, your age, and where you're from and why you chose to take the class? Alexis, ¿nos podrías hacer un favor y podrías compartir junto con nosotros? Nos dices tu nombre, tu edad, por qué te uniste a esta clase para poder conocerte. Alexis, ¿estás ahí? Para que puedas compartir con nosotros por qué te uniste o si quieres puedes textearlo. ¿Quieres textearlo? He says that like he cannot turn on his mic or his camera. Yeah. So he cannot. Okay, no worries. Yeah, he just text. Okay, well, for Alexis that is new and anyone else maybe that wasn't here at the beginning of last Zoom, my name is Matthew Hanna, Para los que no estuvieron presentes en la primera clase, and I have the privilege of teaching today's class. hoy And tengo el privilegio de enseñar la clase hoy. Mi nombre es Matijena. I'm 23 years old from Huntington Beach, California. Tengo 23 años y soy de Hampton Beach, California. I am a graduate from Oral Roberts University, and now I'm a full-time missionary and evangelist with the Sicker Riders. Me gradué de la Universidad Oral Roberts y ahora soy a tiempo completo evangelista con Circle Riders. Sicker Riders is an evangelistic movement to university campuses across the world. Circle Riders es un movimiento de jóvenes por todo el mundo que son evangelistas. And I wrote my senior thesis in college on prayer and how it causes a revival and people to come to Christ. Y yo escribí mi tesis al graduarme, mi tesis de graduación de la universidad, la escribí sobre cómo la oración está conectada al avivamiento, Which is something my friends and I experienced firsthand in college. que es algo que mis amigos, que mis hermanos y yo hemos experimentado por primera mano cuando estábamos en la universidad. When we engage in prayer, it really does change the world around us. Cómo nos manejamos o cuánto invertimos en la oración realmente cambia el mundo alrededor de nosotros.
and the world within us. y el mundo dentro de nosotros. I am now helping plant a house of prayer this summer in Hollywood, California, believing for the same thing to happen in California. Y ahora estoy plantando una iglesia en California, en Hollywood, y estoy creyendo que lo mismo va a suceder aquí en California. I'm going to jump right into our lesson in a moment, but I thought I would do a quick overview of our course description and objectives. Entonces, lo que yo quiero hacer es, um, voy a entrar a la nueva clase, pero quiero hacer una revisión pequeña sobre lo que vimos la semana pasada. Okay, let me share like the PowerPoint. Share the PowerPoint. Entonces voy a compartir el documento, el PowerPoint. And share this. Share screen. Here it is. Here it is. Okay, so we had this one, we had this one. Okay, we're ready, Matthew. Amazing. Just to go over the course of description again, here it is. Para ir sobre la descripción del curso, aquí estamos otra vez. This course will examine the biblical foundations, definitions, and heart behind prayer for intimacy with God and for seeing revival and effective harvest. It will also examine the essential role that prayer has in having longevity, fruit, and power in doing ministry. Most importantly, this course will examine what it means to have an intimate relationship with Jesus through prayer. Este curso examinará los fundamentos bíblicos, las definiciones y el corazón detrás de la oración para la intimidad con Dios y para ver el avivamiento y la cosecha efectiva. También examinará el papel esencial que tiene la oración para tener longevidad, fruto y poder al hacer el ministerio. Lo más importante es que este curso examinará lo que significa tener una relación íntima con Jesús a través de la oración. Some of our course objectives include upon completion of this course, each student will be able to be familiar with the biblical theology of prayer, understand how prayer movements have impacted both world history and church history, know the biblical connection between prayer and the fulfilling of the Great Commission, be familiar with the practicals of personal prayer life, and how to engage in intercessory prayer. Y los objetivos de este curso son familiarizarse con la teología de la oración, comprender los movimientos de oración que han influido tanto en la historia del mundo como en la historia de la iglesia, conocer la conexión bíblica entre la oración y el cumplimiento de la Gran Comisión, familiarizarse con los aspectos prácticos de una vida de oración personal, cómo participar en la oración de intercesión, ser capaz de cultivar un estilo de vida de intimidad con Dios a través de la oración relacional. If some of the terms in our course objectives are unfamiliar with you, then you're the perfect candidate for this course. Y si hay unos términos que no estás familiarizado con estos objetivos, hay términos que no estás familiarizado o palabras, significa que este curso es perfecto para ti. Like we talked about last week in Luke chapter 11, Jesus invites us to ask him, teach me to pray. Como vimos la semana pasada en Lucas 14, que Jesús nos invita a orar cuando los discípulos le preguntaron, enséñame a orar. Although I have the privilege of being your professor, my heart behind this course is that we would join Jesus in the school of prayer. Y aunque yo soy el profesor en esta clase de oración, mi corazón es que nosotros todos nos unamos a la escuela de oración donde Jesús es el maestro. And then our required course texts for this class are Andrew Murray's With Christ in the School of Prayer and Daniel Kalinda's Unlocking the Miraculous Through Faith and Prayer. Y como pueden ver en el currículum, ahí en la plataforma del curso, pueden ver que tenemos dos libros que son requeridos, que es de Andrew Murray, que es la clase de oración, y luego tenemos otro libro de Daniel Colenda, que también es de oración, que son libros requeridos para esta clase, que se va a dar el link de los libros en la plataforma.
Both of these books can be found in Spanish and are very affordable. Estos libros se encuentran en español. Okay, so let's review last week's lesson real quick. Entonces vamos a revisar la semana pasada. Would anyone like to share what is something from last week's lesson that they learned and how it impacted their prayer life? Ahora, me gustaría, si hay alguien que le gustaría compartir con toda la clase algunos puntos, si hay una parte de la lección de la semana pasada que aprendiste y que impactó tu manera de orar o cómo impactó tu manera de orar. Si a alguien le gustaría compartir con la clase si hubo una lección o una parte de la lección que aprendió la semana pasada y que impactó su manera de orar. Si a alguien le gustaría prender su micrófono y compartir con nosotros. Would anyone like to share? ¿Hay alguien que le gustaría compartir junto con nosotros algo que le impactó de la semana pasada a la clase, un comentario? Bueno, hermana, referente a lo que era la oración, ¿no? Sí decimos que la oración es conversar con Dios, pero lo que más me quedó grabado es que la oración es una relación, ¿no? Que es algo más Mm, profundo ujú. de Dios y nosotros. Eso podría decirlo. No, muy bueno, lo voy a decir. She's saying that last week the class was about prayer, and something that really stood out to her was that prayer is relationship. That's something that really stood out to her. Awesome. So good. Asombroso, muy bueno. Would anyone else like to respond to something that really impacted you from last week's teaching? Ujú. ¿Y habría alguien, otra persona acá en la clase que le gustaría compartir algo que le impactó de la clase? ¿Otra persona? No tiene que ser algo súper teológico, sino solamente un área de la clase que les haya impactado la semana pasada. You want me to ask by names? Matthew. Sure. Go for it. Okay, let's go. Alexis. Oh, perdón, ya me contaste tu Alexis is new situación. though, right? Yeah, yeah, it's true. Angélica, Evaristo, José, Matilde, Víctor. ¿Alguien que le gustaría compartir? Me acuerdo de Evaristo, me acuerdo de José, Edith. ¿Alguien que le gustaría prender su micrófono y compartir con nosotros algo que realmente le impactó la anterior clase y que le bendijo? José Hernández. All right. Well, if you guys have responses, you let me know later, okay? Bueno, si tienen respuestas luego, háganmelo saber. Everyone just seems to be speechless from last week's teaching. Parece que todos se quedaron sin palabras después de la clase pasada. It was so good, you're still thinking about it. Fue tan bueno que aún lo están pensando. All right. Well, let's quickly review last week's lesson and we'll get into this week. Sound good? Ok, vamos a revisar la clase pasada y luego vamos a empezar la siguiente clase. ¿Suena bien? Ok, vamos. Something Ok, that the main point of last week's lesson is we wanted to define prayer, that prayer
is relationship with God. Y lo que definimos la semana pasada es que la oración es una relación con Dios. That prayer, beyond a spiritual discipline and beyond a simple conversation, can be defined biblically as a relationship. Significa que bíblicamente la oración puede interpretarse bíblicamente como una relación. That it is a two-way street. It's a two-way relationship. Que son dos caminos de relación. That isn't limited to a church activity, but it's a lifestyle we live. Que no está cerrado en una actividad de la iglesia, sino que es un estilo de vida. I want to read a quote by Andrew Murray that I meant to read last week, but felt to read it this week. Y quiero leer una frase de Andrew Murray que no pude leer la semana pasada, pero siento que voy a leerla esta semana. But before we go any further, let's pray, shall we? Over Y today's antes que lesson. vayamos más profundo, oremos. ¿Podemos? All right. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you for the presence of the Holy Spirit with us today. te agradecemos por la presencia del Espíritu Santo esta tarde. Lord, I thank you that we get to come before you with clean hands and pure hearts. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti con manos limpias y un corazón limpio. We align our speech with your speech, Jesus. Alineamos nuestro conversar con tu conversar, Espíritu Santo. Jesús, We come under your word, Lord, today. comenzamos y nos sometemos y venimos debajo de tu palabra. Like Mary, we come before your feet to listen to your teaching. Como María, venimos ante ti, nos sentamos a tus pies para escuchar tus enseñanzas. Father, I ask in Jesus' name that you would grant us the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Jesus Christ. Y te pido que nos des espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. That you would fill us with all spiritual understanding to know what is your will. Y que nos llenes con el entendimiento de cuál es tu voluntad. Lord, teach us to pray today. Señor, enséñanos a orar esta tarde. Some things are taught, other things are caught. Algunas cosas son enseñadas y otras cosas son aprendidas. Let us catch the spirit of prayer today. Déjanos entender, comprender ese espíritu de oración esta tarde. And I pray that you would cause us to know you and fall more in love with you because of today's teaching. Y ayúdanos a conocerte más, Jesús, y que nos enamoremos más de ti gracias a esta enseñanza. Lord, we invite you to come and have your way in today's class. Señor, te invitamos a que vengas y que tengas tu voluntad en esta clase. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Andrew Murray, a revivalist and prolific and great author on prayer, once said this. Andrew Murray, que fue un avivador y que también fue uno de los mejores escritores de libros acerca de la oración, una vez dijo esto. It is on prayer that the promises wait for their fulfillment, the kingdom for its coming, the glory of God for its full revelation. Jesus never taught his disciples how to preach, only how to pray. He did not speak much of what was needed to preach well, but much of praying well. To know how to speak to God is more than knowing how to speak to man. Not power with men, but power with God is the first thing. Es en la oración donde las promesas esperan su cumplimiento en el reino de su venida. La gloria de Dios, su plena revelación. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, solo a orar. No habló mucho de lo que era necesario para predicar bien, sino mucho de orar bien. Saber hablar con Dios es más que saber hablar con los hombres. No el poder con los hombres, sino el poder con Dios primero. Andrew Murray. Something we talked about last week out of Luke chapter 11 is when the disciples asked Jesus, Lord, teach us to pray. Y algo que vimos en Lucas 11 con los discípulos fue que los discípulos le preguntaron y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Jesus responds by saying, so he said to them, when you pray, say, our Father in heaven.
Y Jesús les respondió y dijo que cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. We talked about last week how Jesus describes God perfectly by describing him as both fatherly and heavenly. Y vemos cómo Jesús describió a Dios de una manera perfecta con el Padre nuestro que estás en los cielos, porque lo describió como paternal y lo describió como celestial. These two descriptions give us a handle for prayer. Estas dos descripciones nos dan una guía de cómo orar. If God were only heavenly, he wouldn't be fatherly enough, and vice versa. Si Dios sería, si solo fuera celestial, Él no sería lo suficientemente, si solo sería celestial, no sería lo suficientemente paternal y viceversa. These two words answer the why and the how behind prayer that motivates us to see it as a relationship for the long run. Y estas dos palabras responden al por qué y al cómo detrás de la oración que nos motiva a verla como una relación a largo plazo. Why? Because if he was only heavenly, he wouldn't be a fatherly enough to be empathetic, to have a listening ear, or to be near to the brokenhearted. ¿Por qué? Porque si solo fuera celestial, no sería lo suficientemente paternal como para ser empático, para tener un oído atento y estar cerca de los quebrantados de corazón. But not only is he fatherly enough in his ability to hear, but he is heavenly enough in his ability to intervene, to break through, and to answer. Pero no solo es lo suficiente paternal en su capacidad de escuchar, sino que es celestial en su capacidad de intervenir, de abrir brecha y de responder. So, friends, why do we pray? Entonces, hermanos, ¿por qué oramos? Because we have a father who can hear, who cares, and is near to us. Porque tenemos un Padre que puede ir, que le importa y está cerca de nosotros. But we also have a God who is heavenly and who is powerful and can bring justice and breakthrough, salvation, healing, and deliverance. Pero también tenemos un Dios que es celestial y que es poderoso y puede traer justicia y avance, salvación, sanidad y liberación. That is why we pray, but how do we pray? Y eso es por qué oramos. Pero ahora, ¿cómo oramos? We pray in intimacy because he is a father, but I pray in faith because he's heavenly. Entonces, estas dos cosas se alinean. Entonces, ¿cómo oro? Oro en intimidad porque Él es un Padre, pero también oro en fe porque Él es celestial, Él es divino. Prayer and learning how to pray starts with God and the revelation of him as our heavenly father. Could you repeat that? Yeah, prayer and learning how to pray doesn't start with us, it starts with God and the revelation of him as our heavenly father. La oración y cómo orar no empieza con nosotros, sino empieza con una revelación de Dios y de quién es Él. Finally, last week we looked at how our view of God in prayer will have a direct effect on how much we pray and on whether we come to God in faith and in Y también intimacy. vimos, faith and intimacy. Vemos cómo nuestra relación con Dios, la perspectiva que tenemos sobre la oración, va a determinar nuestra relación con la oración, si vamos a Él con fe y si vamos a Él con intimidad. John 16:25 through 27 says this. Y en Juan capítulo 16, versículo 25 al 27 dice esto. These things I have spoken to you in figurative language, but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father. In that day, you will ask in my name, and I do not say that I shall pray the Father for you, for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came forth from God. Y estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. I love how Jesus says that there is a day that I will speak to you plainly about the Father. Y me encanta esta parte cuando Jesús dice que va a haber un día en que la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente. We know that in Jesus' ministry on the earth, he did not teach outside of teaching in parables. Vemos que en el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Jesús no enseñó fuera de su forma de enseñar, que era de forma de parábolas. Parables are a story with a moral point. They're figurative. Y las parábolas son historias que tienen un punto moral, que quieren enseñar una moraleja. But there would come a day in Jesus' ministry where he would go to the cross and show the love of the Father. Y va a haber un día en que Jesús iba a mostrar, y iba a estar en la cruz y abiertamente iba a mostrar el amor del Padre. And Jesus tells us here in John 16 that in that day he makes things plain. You will ask of him. Y dice que en ese momento Jesús mostrará claramente las cosas y tú le pedirás a Él. If we believe God is angry, we will hide from him. Si creemos que Dios está molesto, nos esconderemos de Él. If we believe God does not care, we will not ask of him. Si creemos que a Dios no le importa, tampoco se lo pediremos. If we don't believe God loves us, we will not spend time with him. Si creemos que Dios no nos ama, no vamos a pasar tiempo con Él. But God demonstrated his love towards us, Pero Dios demostró su amor con nosotros, that while we were yet sinners, Christ died for us. porque aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. I want us to spend an, a lot of time in this class, not just speaking about the action of prayer, but the why and motivation behind prayer. Y quiero que pasemos en este curso más tiempo en cómo debemos orar, más tiempo, perdón, en cuál es el corazón detrás de la oración. Because there are many people that will do Christian activity traditionally, but they will not do it relationally. Porque hay mucha gente que va a hacer la oración de una manera tradicional, pero no hacen una oración de una manera de relación. And Jesus told us in the Gospels in Matthew chapter 5 that you honor me with your lips, but your hearts are far from me. Pero Jesús dijo en los evangelios que tú me honras con tus labios, pero tu corazón está muy lejos de mí. Sorry, Matthew 15:8 is what I meant to say. Perdonen, era Mateo 15:8. Far be it from us that we would be a people that give God lip service, but our hearts are hiding from him. ¿Cómo podemos ser estas personas que lo bendecimos con nuestros labios, pero estamos muy lejos de Él? The only reason we would do this is because we have a wrong view of who he is. Y la única manera en que haríamos esto es si tenemos una perspectiva errónea de Él. Jesus has come to reveal the Father. Jesús ha venido a revelarnos al Padre. And it is pivotal for us to understand that Jesus said in John 7:31 that you shall know the truth and the truth will set you free. Y tenemos que saber que Jesús dijo en Juan 7:34, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He said in John 7:31 and 32, if you hold to my word, the word of God, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Y él dijo en Juan 7, dijo, si ustedes verdaderamente son sus discípulos, ustedes mantendrán mis palabras en ustedes y la verdad os hará libres. If the truth will set us free, then lies will entrap us. Si la verdad nos hace libres, entonces las mentiras son las que nos ponen en jaulas.
And so today I want to go further into the God's heart behind prayer, which we'll see is biblically is intimacy. Y quiero que junto con ustedes veamos el corazón que Dios tiene detrás de la oración y eso nos guiará a intimidad con Él. The title of today's teaching is God's heart behind prayer, intimacy. Y el título de la clase de hoy es El corazón de Dios tras la oración, que es la intimidad. You may ask, what is intimacy? Y tú te preguntarás, ¿qué es intimidad? Well, if you break the word up, it's into me you see. Y sí, well, you cannot do that in Spanish, but I will try my best. Entonces, sí, si vemos la palabra intimidad, podemos decir dentro de mí tú ves, o puede ser en mí ves, intimidad. In other words, to be intimate is to be known and to make known. En pocas palabras, intimidad es hacerte conocer y es hacerte conocer y hacer que la otra persona también puedas conocerla. It is a way that we often show our love for people by disclosing who we are. And by doing that, we show that we trust them and vice versa. Y intimidad es una forma en que mostramos a las personas que confiamos en ellos, descubriéndonos a nosotros mismos y para que puedan conocernos y también podamos conocerlos a ellos. God desires for us not just to know him, but for us to know. God desires not just for us to know him, but for him to know us relationally. Porque Dios no solamente quiere que nosotros los conozcamos a Él, pero Él también quiere que nosotros seamos conocidos por Él, relacionalmente, de una manera relacional. It is a two-way relationship that God is interested in and gave his only son for on the cross. Y es un camino de dos, uno de venida y uno de ida en esta relación, porque Dios dio a su Hijo en la cruz. See, Jesus being God in the flesh, fully human, but fully God, Mire, Jesús estando aquí en la tierra, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, is really significant. es muy significativo. In Hebrews chapter 3, the author commands us to consider Jesus. En Hebreos capítulo 3 dice que debemos considerar a Jesús, The apostle and great high priest of our faith. el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. That may sound like big Bible language, but I'll help break it down really easily. Y eso puede verse como un lenguaje bien eclesiástico, pero quiero hacerlo bien sencillo para ustedes. An apostle just means sent one, El apóstol es alguien que es enviado and a high priest was someone who represented the people to God. y el sumo sacerdote era una persona que representaba a Dios, el pueblo. And as we consider that Jesus took on the fullness of both of these as God in the flesh, we see that he represents us to God as a priest, but God to us as an apostle. Y si lo vemos en este versículo, vemos que Jesús siendo 100% Dios y Jesús siendo 100% hombre, vemos que él era un perfecto sumo sacerdote porque él mostraba a Dios al 100% a las personas, pero también representaba a los hombres delante de Dios. God is so interested in this two-way relationship that he gave his only son for us on the cross, that the gap between God and man would be closed by God becoming a man on the cross. Y la importancia de esta relación que Dios tiene, cuán tan importante significa para Dios esta relación, se puede ver cómo Dios sanó esta relación entre Dios y el hombre, haciéndose el mismo hombre y que él pueda hacer la conexión entre ambos, entre Dios y hombre. Through the cross, Jesus would bear and offer forgiveness for the very thing that separated us from God, which is sin. Y por medio de la cruz, Jesús fue capaz de tomar todo el peso, pero también de ofrecernos esta relación. The famous Christian author C.S. Lewis once famously said, "The Son of God became the Son of Man so that the sons of men could become sons of God." El famoso autor cristiano C.S. Lewis dijo una vez, el Hijo de Dios se hizo
se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Amen. Amén. Claudia, are you recording or no? Yes, I am. Awesome. Turn with me to 2 Corinthians chapter 5. We're going to start in verse 11. Así que vamos a 2 de Corintios 5, 11 al 20. I think they're doing through WhatsApp, sorry, through Facebook, the recording. Okay. Mhm. Second Corinthians chapter 5, verse 11 through 20 is going to give us more of a picture about how Jesus has bridged the gap to reconcile us in relationship with God. Y vemos en 2 de Corintios capítulo 5 del 11 al 20 cómo Dios rompió esa barrera que teníamos para tener una relación con Dios. And this is all going to tie back to God's desire for intimacy in prayer relationally. Y vamos a ver cómo esto se conecta con el deseo que Dios tiene en tener intimidad en esta relación de oración junto a nosotros. It says, since then we know what it is to fear the Lord. We try to persuade others. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. We are not trying to commend ourselves to you again, but are giving you an opportunity to take pride in us, so that you can answer those who take pride in what is seen rather than what is in the heart. No buscamos recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. If we are out of our mind, as some say, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. And he died for all, those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. So from now on, we regard no one from a worldly point of view, though we once regarded Christ in this way. We do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo, de esta manera ya no conocemos así. I want us to pay attention to verse 18 from on. Ujú. Queremos que presten atención en el versículo 18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y él cargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios.
God made him who had no sin to be sin for us, that in him we might become the righteousness of God. Así que Dios hizo al que no tenía pecado, lo hizo pecado para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en él. What does this mean? ¿Qué significa esto? Someone once said that God the Father treated God the Son on the cross as though he had lived our lawless life. So God the Father could treat us as though we had lived God the Son's sinless life. This is what it means in Corinthians when it says, God made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Alguien dijo una vez, Dios Padre trató a Dios Hijo en la cruz como si hubiera vivido nuestra vida sin pecado, para que Dios Padre pudiera tratarnos como si hubiéramos vivido la vida sin pecado de Dios Hijo. Esto es lo que significa en Corintios 5:21 cuando dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para nosotros, para que en él lleguemos a ser la justicia de Dios. I also want us to notice that in verse 11, it says, what we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience. Y queremos ver que también en el versículo 11 dice, lo que somos está claramente ante Dios y también quiero que esté claramente ante ustedes. Is who we are plain to God, or do Es we put on a show for God? quien somos es totalmente abierto hacia Dios o ponemos como un escudo o una máscara cuando vamos delante de Dios. What is critical for us to understand is that something that makes prayer intimate is that it is authentic. Y quiero que nosotros entendamos que algo que hace a la oración íntima es la autenticidad en ella. Because God cannot bless who you're not, he can only bless who you are. Porque Dios no puede bendecir a alguien que no eres. Él solamente puede bendecir a alguien quien tú eres. If in false religion we try to present a better version of ourselves to God instead of presenting who we are to God, who we are to God and who we are to ourselves is not plain. Entonces, cuando estamos en el modo de religión, tratamos de vernos mejores con Dios, tratamos de mostrar nuestra mejor cara, tratamos de vernos mucho mejor de lo que somos, y eso no ayuda porque no nos estamos mostrando abiertos, no estamos siendo sinceros con Dios, ni estamos siendo sinceros con nosotros mismos. But on the cross, Jesus took upon all of our unrighteousness so that he could give us his unrighteousness, Pero his en, righteousness. pero en la cruz, Jesús tomó nuestra injusticia para que Él pueda darnos su justicia. Here's what I mean. Ephesians chapter 1, verses 3 through 10 is the next passage we will read. Y ahora quiero que entendamos esto. Efesios capítulo 1, chapter 1. What verses? Chapter 1, verses 3 through 10. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 1 del 3 al 10. Starting in verse 3, Vamos a comenzar desde el versículo 3. says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose Ben- us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que se fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. He predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, The praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will according to his purpose which he set forth in Christ. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, As a plan for the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and things on earth. con la voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Notice here at the end of the passage, we are told what is the mystery of God's will. Y vemos que aquí al final del pasaje vemos cuál era el misterio de la voluntad de Dios, The purpose of God that he came to accomplish through his son. el propósito que Dios tenía para que su Hijo cumpla en esta tierra. What is it? ¿Cuál es? It's to unite all things. Es de unir todas las cosas. In other words, En the otras palabras, union with Jesus unión con Jesús is the chief why behind the gospel. es la razón del Evangelio, es el porqué del Evangelio. If the gospel were to get hotter, the closer you got to its core. El Evangelio se vuelve más caliente de la manera que te acercas a la profundidad, al centro. At the blazing center of God's gospel is God's desire to be in union with man. En el centro del Evangelio, en ese centro vibrante del Evangelio, vemos que el deseo de Dios era de reconciliar. And if we understand that we are the righteousness of God in Christ Jesus and that we are in union with God by the Holy Spirit in us, we will have no problem approaching God in prayer. Y si entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo, no tendremos ningún problema en acercarnos a Dios. Why? ¿Por qué? Because not only does the gospel tell us that God wants us there in the place of prayer, but that he has made us righteous enough in Christ to be there. Y no solamente ¿por qué? Porque no solamente nos muestra que somos, que Dios fue lo suficientemente justo y que Dios nos anhela tenernos en ese lugar de oración, pero que Dios nos hizo justos por medio de Cristo para que podamos estar en ese lugar de oración. Ephesians chapter 2, verses 11 through 13 gives us more revelation of this. Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 al 13. Nos da una mayor perspectiva de lo que él trata de decir. It says, therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh, that's us, Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quién somos nosotros? called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. En cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Remember that you were at that time separated from Christ and alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. En aquel tiempo, versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. But now in Christ Jesus, you who once were afar off have been brought near by the blood of Christ. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Who remembers a time where you were separated from God and without hope?
¿Quién recuerda ese momento en el que estábamos lejos de Cristo y no teníamos esperanza alguna? But it's by the blood of Jesus that we have now been brought near in relationship to God Y and es made por la righteous. sangre de Jesús, por lo que hemos sido traídos en relación con Dios y hemos sido hechos justos, la justicia de Dios. We have been made right by the shedding of the blood of Jesus on the cross. Hemos sido hechos justos por medio del derramamiento de sangre de Jesús en la cruz. See, our proximity to God in prayer is not based on our behavior and by our past. Ven que no es que ven que no depende la proximidad que tenemos con la cruz, no es dependiente de nuestras obras o nuestras actitudes que tuvimos con Dios. De eso no depende nuestra proximidad con la cruz, But by Jesus' blood shed on the cross. pero es por la sangre que Jesús derramó en la cruz. It is by grace that we get to draw near to God and that God can choose to draw near to us. Y es por gracia que podemos acercarnos a Dios, pero también que Dios puede acercarse hacia nosotros. God's chief desire is intimacy and relationship with us. El gran deseo de Dios es intimidad y relación con nosotros. We can see this in the way that Jesus prayed to the Father while he was on the earth. Y podemos ver esto en la forma en que Jesús oraba al Padre cuando él estaba en la tierra. How relational his prayer was to the Father. Cuánto lleno de relación era la vida de oración de Jesús. John chapter 17, verses 1 through 3. Juan capítulo, the Gospel of John, Yeah. Juan capítulo 17, versículos 1 y 3. John chapter 17, verse 1 to 3. Yes. Okay. Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3. Jesus says, it says, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. Y estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. Como le has dado potestad sobre toda carne para que les vida eterna a todos lo que le diste. And guys, pay attention here to verse 3. Y veamos, prestemos atención al versículo 3. Where Jesus says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. We know in John 3:16, Jesus famously says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Y vemos en Juan 3:16 que dice, al que no, vemos en Juan 3:16 que es un versículo muy conocido, que dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. So what is eternal life? Así que, ¿qué es vida eterna? Is it just going to heaven after we die? ¿Es solamente ir al cielo después que morimos? May I remind us that the thing that makes heaven so great is that Jesus sits in the center on a throne. Déjenme recordarles que lo que hace el cielo un gran lugar es que Jesús está sentado en el trono en el cielo. Something's value is determined by its core. Algo que es valioso es determinado por su centro. What determines a soccer stadium is the soccer game going on in it. Lo que determina el valor de un estadio es los jugadores y el juego que se está dando en ese momento. You could go to a soccer stadium in Lima Puedes ir a un estadio de fútbol ahí en Lima and watch some 12-year-olds play a soccer game for free. y puedes ver a unos niños de 12 años
jugar un partido de fútbol y es totalmente gratis la entrada. The stadium is not of as much value because the main event in the core is not of much value. Entonces, en ese momento el estadio no es, el estadio no se ve tan valioso porque el centro, el evento que está haciéndose en el estadio no es valioso. But if there was a World Cup game played in that stadium, it would be sold out. Pero si sería la Copa Mundial ahí en ese estadio de Lima, el precio sería totalmente diferente y el valor sería totalmente diferente de los asientos. Why? Because the core of something is what determines the value of it. ¿Por qué? Porque el centro o lo que está sucediendo en ese lugar es lo que hace valioso ese lugar. And what makes heaven so great is that it is filled with the glory of Jesus. Y lo que hace el cielo un lugar tan glorioso es que está lleno de la gloria de Jesús. That's why it was such a high price that had to be paid in order to gain an unholy people access to heaven. Es por eso que el precio que se tuvo que pagar para que nosotros podamos pasar la eternidad ahí en el cielo, pasar la eternidad con Dios, tuvo que ser alto por la calidad del lugar que es. And Jesus prays to the Father and says, "This is eternal life, that they would know you, the one true God, and your Son whom you sent." Y él dijo, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios eterno, y que conozcan al que has enviado. So what is eternal life? Así que, ¿qué es vida eterna? According to Jesus, it is that we would know the only true God in his Son whom he sent. Y que dice que la vida eterna, de acuerdo a lo que Jesús dice, es que la vida eterna es que conozcan al que le envió y que lo conozcan a él. So what does the Bible mean by to know God? ¿Y qué quiere decir la Biblia con decir conocer a Dios? Let's look at Jesus' words in Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Y veamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. These next words could arguably be the most serious words that Jesus ever said in the Gospels. Estas frases en el Evangelio de Mateo pueden ser las palabras más serias que Jesús dijo en los Evangelios. And the most sobering judgment, the most sobering words for us that we may ever read. Y las palabras más sobrias que podríamos leer en todo el Evangelio. Matthew 7:21, Jesus said, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say to me in that day, "Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?" And then I will declare to them, "I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness." Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. This, like I said, is a sobering passage. Y como les dije, este versículo es un versículo que te vuelve muy sobrio, que te vuelve muy consciente. It's important to see here that Jesus says to that person, depart from me, I never knew you. Es tan importante ver cómo Jesús dice que Él le dirá a esta persona, yo nunca te conocí. That word in the original language, to know, Y esa palabra en el lenguaje original, conocer, the verb in the Greek is the word gnoskos. la palabra en el griego es genoskos. The same root word is found in Genesis 4:1, where it says, "And Adam knew Eve, and they bore a son." Y la misma palabra se usa en Génesis 4:1 cuando dice que Adán conoció a su mujer y le dio un hijo.
This word denotes a knowing from personal experience and encounter. Y esta palabra genosco es una palabra que significa un conocimiento pero experimental, que experimentan a la persona. It is easy, friends, to know the lingo of Christ and walk in and out of buildings, but do we know him from personal experience? Pero quiero decirles que es algo muy sencillo conocer las palabras religiosas o las palabras de la cultura cristiana y entrar al edificio y salir. Pero la pregunta es, ¿realmente tú lo conoces? Jesus is clear here that many will come to him saying, Lord, Lord, did we not do all these things in your name? Jesús es muy claro en esto. Jesús dice que muchos vendrán a él y le dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? And Jesus named some mighty works here. Y Jesús está diciendo unas magníficas palabras aquí. But he says, in that day I will look at them and say, depart from me, I never knew you. Pero Jesús les dirá en ese momento, apártate de mí, nunca te conocí. What if I told you that you could have a global ministry with large influence? ¿Qué sería si te digo que sería una persona que tuvo un ministerio increíble con mucha influencia, un ministerio global? What if I told you that you could be the most successful in your field? ¿Qué tal si te diría que tendrías un ministerio global y tendrías un ministerio internacional, que tendría mucha influencia? ¿Y what was the second one? Ah, que serías experto en tu campo. But when you stood before God himself, he would say, I never knew you. Pero imagínate que con todo eso que has alcanzado, te pararías enfrente de Jesús y Jesús te diría, yo nunca te conocí. Friends, this is what is at risk if we don't live out the first commandment as our primary pursuit in life. Y esto, hermanos, es el problema que podemos pasar. Esto es lo que puede suceder con nosotros si no vivimos el primer mandamiento como prioridad. For the first commandment lifestyle is the lifestyle of a true Christian. Porque el primer mandamiento es tener una vida cristiana. You may be asking, what is the first commandment? Muchos se preguntarán, ¿cuál es el primer mandamiento? The first commandment is found in Matthew 22, verses 37 through 40. El primer mandamiento se encuentra en Mateo 22, Matthew 22, Matthew 22, 37 ujú, through 40. Mateo 22, versículo 37. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Verse 37 says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. This is the first and greatest commandment. Este es el primero y grande mandamiento. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. All the law and the prophets hang on these two commandments. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Again, may we be reminded that this is God in the flesh, the word made flesh, interpreting the word written. Y veamos que este es Dios mismo en carne, Jesús, o sea, Dios mismo en carne, interpretando las escrituras. And when Jesus is asked by a lawyer in this passage, what is the greatest commandment in the law of the Bible? Y esto es cuando uno de los teólogos más conocidos ahí en el campo judío le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento. Jesus, who is God himself, declares that it is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. Y Jesús lo que respondió dijo es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. What do I want us to see here? ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? What would God want us to see through these scriptures we've been reading today?
¿Y qué es lo que Dios quiere que tú veas en las escrituras que hemos leído aquí? That you and I were created for a relationship with God. Que tú y yo hemos sido creados para tener una relación con Dios. The greatest commandment truly is the greatest commandment. El gran mandamiento es verdaderamente el gran mandamiento. If we truly value this commandment, Si realmente valoramos este mandamiento, if we truly hold it as the greatest above all else, si realmente valoramos este mandamiento como el más grande de todos los mandamientos, it has to be reflected in the way we live and how we steward and manage our time. debe ser reflejado en la manera en que vivimos y cómo organizamos nuestro tiempo. So to end today, here's a few practical takeaways from our lesson. Y antes de terminar, estos son unos puntos prácticos de cómo practicar lo aprendido. If we value it, we'll make time for it. Si lo valoramos, haremos tiempo para ello. If we value him, we will make time for him. Si lo valoramos, a él haremos tiempo para él. So where is this in your schedule, in your week, Así in your que, day? entonces, dónde vemos esta valorización de Jesús en tu día a día, en tu semana? Where it is in your schedule to pray, read, and worship alone with God? ¿Y dónde vemos esto de orar y tener tiempo con Dios a solas? Invite Jesus into every situation, scenario, and into everything that you're doing in life throughout the day. Invita a Jesús en cada escenario de tu vida, en cada momento de tu vida. This is a phenomenal way to cultivate intimate relationship with God. Esta es una manera increíble de cultivar una relación con Dios. And lastly, enjoy your relationship with Jesus. Y la tercera es disfruta tu relación con Jesús. Are we spending more time dreaming about what God could do for us or simply just being with him? ¿Pasamos más tiempo soñando en lo que Dios podría hacer por nosotros o simplemente pasamos tiempo solamente para disfrutarlo a Él, disfrutar el tiempo con Él? When people would describe your life, would it be the same that they describe the apostles as? Si alguien te quisiera describir a ti, ¿usaría las mismas palabras que usaron para describir a los apóstoles? In Acts chapter 4, when the apostles are accused for turning the world upside down, they knew they had been with Jesus. En Hechos capítulo 4, cuando los discípulos estaban enfrente en el tribunal, ellos supieron, los del tribunal dijeron, ellos realmente han estado con Jesús por la forma en que hablan. Even the enemies of the disciples of Jesus had to admit, based on the way the disciples lived, they had been with Jesus. Aún los enemigos de Jesús tuvieron que admitir que los discípulos habían pasado tiempo con Jesús por la forma en que hablaban. Amen. Amén. Friends, intimacy with Jesus is the thing that changes Amén. our lives. Hermanos, la intimidad con Jesús es lo que cambia y hace el cambio en nuestras vidas. The invitation is to draw near to God today. La invitación de la clase de hoy es que se acerquen a Dios Without shame, sin ninguna vergüenza, without guilt, sin ninguna culpa, because Jesus has bore all that on the cross to give us access to our Heavenly Father again. porque Jesús quitó todo de por medio para que podamos tener una relación con nuestro Padre Celestial. I'll finish by reading Hebrews chapter 4, verse 14. Voy a terminar leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 14. It says, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. I'll pray to end today's Ya. lesson. Y voy a orar para terminar esta clase. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, I thank you for revealing to us your chief desire, te agradezco por revelar con nosotros tu gran deseo, which is a relationship with you. que es relación contigo. Holy Spirit, I ask that you would stir every heart that watches this today. Y Espíritu Santo, te pido que avives cada corazón que esté escuchando esta lección, And that you would stir their heart to know you, que vas a traer un impulso para conocerte, to seek your face, and to love you. para buscar tu rostro, para amarte. You promise that as we draw near to God, you will draw near to us. Tú nos has prometido que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. So, Jesus, we say yes to that invitation in Jesus' name. Así que Jesús, decimos que sí a esa invitación en el nombre de Jesús. Amen. Amén.